¿Cómo es la relación entre conocimiento y poder? ¿Cómo se entiende esa relación dentro de lo que llamamos el mundo moderno y cómo se entiende en lo que llamamos posmodernidad? ¿Y cómo y cuándo y por qué se produce el cambio de un tipo de entendimiento al otro? Atentos a este vídeo que tiene conceptos que os pueden resultar útiles en vuestra vida personal. Hola y bienvenidos a Criterio Ético. Hasta finales del siglo XVII, la relación del hombre medio, de la persona media en el mundo occidental, con la naturaleza y con las instituciones se basaba en criterios religiosos, fundamentalmente, en la fe. Por lo que se refiere a la relación con las instituciones, se pensaba, se entendía, se aceptaba que el poder político era instituido por Dios y por tanto había que obedecerlo ciegamente. Quienes gobernaban no eran responsables ante los gobernados, sino ante Dios, de lo que hacían. Había una cierta crítica, es verdad, en algunas figuras filosóficas, pero siempre muy dentro del mundo de la filosofía. Difícilmente eso se plasmaba en la sociedad, digamos, normal del día a día. En cuanto a su relación con la naturaleza, pues se entendía que la naturaleza funcionaba como funcionaba por voluntad divina. Y si queríamos que funcionara de otra manera, pues había que utilizar instrumentos religiosos, hacer procesiones o peticiones a Dios para que hubiera una mejor cosecha, para que se resolviera tal o cual problema o se curara tal o cual enfermedad. Todo esto empieza a cambiar un poco con la aparición de figuras como Thomas Hobbes, René Descartes, Francis Bacon a finales del siglo XVII. Estos autores empiezan a introducir el análisis racional en nuestras relaciones con la naturaleza y con las instituciones. En cuanto a la naturaleza, pues ya a lo largo del siglo XVIII se producen grandes descubrimientos en el mundo de la física. Pensemos en Newton, por ejemplo, la ley de la gravedad y otros muchos autores. En cuanto a nuestra salud, por ejemplo, la salud del cuerpo humano, se introduce la vacunación, que ya existía en el Oriente Medio, pero que se amplía y se toma carácter generalizado, realmente de descubrimiento, por así decir, científico, en Europa. Y en cuanto a nuestras relaciones con las instituciones, pues surgen las teorías, las diferentes teorías del contrato social de Hobbes, Locke y Rousseau, que tienen de común denominador el hecho de que quien nos gobierna es responsable ante los gobernados. Los gobernados son quienes ceden parte de su autonomía individual, de su poder, se lo entregan a quien gobierna en beneficio de todos, para que él nos proteja a todos, nos garantice la seguridad y nos garantice el mejor funcionamiento de la sociedad. Ya no es el gobernante ante Dios nada más, sino ante quienes le gobiernan. Es responsable ante los gobernados. Todo esto en el siglo XVIII produce una gran fascinación. Da la impresión de que igual que hemos sido capaces de prevenir enfermedades mediante la vacunación, que antes eran una plaga y ahora se han logrado pues frenar, y que igual que tenemos un nuevo entendimiento de las relaciones entre la persona y el gobernante y el gobernado, pues por ese camino de la racionalidad y de la filosofía natural, que es como se entendía el concepto de ciencia en aquel momento, llegaremos a resolver todos los problemas que nos afectan, todos. Y en particular uno muy grave, el de las guerras. Surge la idea de que mediante la racionalidad las guerras se resolverán como se resuelve un problema matemático, poniendo cada cosa en su sitio. No como en el caso de las guerras de religión que había habido hasta entonces, que habían asolado Europa, en que todo era cuestión de creencias, luchando unos con unas creencias frente a otros que tenían otras creencias diferentes, católicos frente a protestantes, y así. Ahora, no, ahora de un modo racional será como algo matemático. Tenemos algunos autores, como el Marqués de Condorcet, que realmente hablan de la paz perpetua. También hablan otros, como Kant, hablan de la paz perpetua. Esa idea de que se acabará esa gran enfermedad social que son las guerras, porque cuando haya un desacuerdo, mediante la razón, que es imparcial y objetiva, llegaremos a un acuerdo. Será como resolver una operación matemática y todo estará en su sitio.
Y como digo, estos autores escriben tratados sobre la paz perpetua a la que se llegará mediante el uso de la razón. Y de ahí surge también la idea, que realmente se debe, al menos la frase como tal, se debe a Francis Bacon, de que conocimiento es poder. Parece algo muy obvio. Nuestro conocimiento de la naturaleza nos da poder sobre ella. Podemos manipularla porque conocemos las leyes de la física. Sabemos qué tenemos que hacer para que haya una mejor cosecha. Y podemos extender esa idea a todo tipo de cosas que hacemos. Incluso hoy parece obvio. Cuanto más cosas sabes, más productivo serás. Sabes utilizar un ordenador, vas a producir mucho más que si utilizas una máquina de escribir antigua. Cuanto más sabes, mejor trabajo vas a obtener. Cuanto mejor conocemos las leyes de la física, más vamos a ser capaces de manipularlas y utilizarlas para generar nueva tecnología, etc. Parece algo muy obvio. Antes de seguir con el contenido del vídeo, quiero recomendarte una herramienta que te puede resultar muy útil si estás en proceso de decidir qué carrera quieres estudiar, qué estudios quieres llevar a cabo, tú o cualquier amigo que conozcas. Se trata de la web orientadoreducativo.es. Es una web diseñada para ayudarte a encontrar la carrera que mejor se adapta a ti. Puedes además realizar su test inteligente y descubrir qué opciones encajan con tus intereses y habilidades. Además encontrarás información detallada sobre grados, salidas profesionales y mucho más. No dejes tu futuro al azar. Visítala hoy mismo, orientadoreducativo.es, y da el primer paso hacia tu mejor decisión. Apúntate a la newsletter para obtener el código de descuento. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Una nota de atención. El concepto de ciencia varía de aquella época, del siglo XIX, al siglo XX. Es un concepto que va evolucionando poco a poco. O para nosotros hoy día, el concepto de ciencia es muy limitado, muy estricto. Cuando pensamos en ciencia, pensamos en experimentación, observación empírica, muchísimos tests, pruebas, grupo de control, grupo experimental. Tiene que estar todo muy, muy afinado. No era así antes. En el siglo XIX bastaba que una teoría fuera coherente, persuasiva, convincente, para que ya fuera categorizada, etiquetada de ciencia. Por ejemplo, la teoría marxista, que surge a mediados del siglo XIX, el Capital se publica en 1861, fue considerado ciencia realmente hasta casi finales del siglo XX, en la Unión Soviética. Lo mismo ocurría con el psicoanálisis, que a fin de cuentas pues son una serie de especulaciones no basadas en observaciones científicas, tal y como lo entendemos hoy, que ha sido considerado ciencia pues hasta bien entrado el siglo XX. En fin, este espejismo de que la razón, la racionalidad va a resolver todo porque es imparcial y objetiva, conlleva también, curiosamente, un traspaso de la fe que se tenía antes en el sacerdote al científico. El científico es la nueva figura de autoridad, de fe. Lo que dice el científico no se cuestiona, incluso para muchas personas hoy día. Lo que dice el médico no se cuestiona. Ellos son los expertos. Ellos son los nuevos sacerdotes, por así decir. Y ellos, por supuesto, asumimos que al ser ellos mismos ellos encapsulan, por así decir, representan, personifican a la ciencia, a la objetividad, por tanto, a la imparcialidad. Ellos no tienen intereses particulares o ideológicos, como podría ser con el caso de la ciencia. No, ellos son imparciales. Esta es la idea del científico. En ese científico ha confiado, en esa figura ha confiado muchas personas a lo largo de, digamos, toda nuestra sociedad occidental, a lo largo del siglo XIX y hasta finales del XX. En esa idea de que el científico es, como digo, imparcial, objetivo, fiable. Y si vamos al siglo XVIII, que nos va a traer la paz mediante una operación matemática. Se acabaron los desacuerdos absurdos. Pero ¿qué ocurre? Que llegamos a mediados del siglo XX y algunas figuras, como en particular Michel Foucault, un autor, un filósofo francés que ha cambiado toda la filosofía de finales del siglo XX,
pues de pronto echan la vista atrás y dicen, bueno, vamos a ver qué es lo que prometían los filósofos de la Ilustración. A ver qué es lo que nos prometía la Ilustración. La paz perpetua, Kant, el Marqués de Condorcet, también la paz perpetua, mediante la ciencia, la racionalidad, la objetividad. Pero claro, si tú estás planteándote esto en los años 50 del siglo XX, o en el caso de Foucault, y miras para atrás, ¿qué es lo que ves? Pues ves que gracias a la ciencia se han producido las peores guerras que jamás ha habido en la humanidad. Las más destructivas, las más inhumanas. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Las bombas atómicas, las cámaras de gas. ¿No era eso lo que pretendía la Ilustración? ¿No era eso la promesa de la Ilustración? ¿No era eso la promesa del mundo moderno? Cuando decimos Ilustración, en lo que desemboca la Ilustración es en la modernidad, en lo que llamamos el mundo moderno. El mundo moderno es la materialización del ideal de la Ilustración. No, de pronto lo que vemos aquí es todo lo contrario. Lo que vemos es la ciencia, la racionalidad al servicio del poder. Los científicos se han vendido al poder. Han construido bombas y han realizado todo tipo de experimentaciones y de descubrimientos científicos pagados por el poder y al servicio del poder. Es un terrible descubrimiento. Entonces, Foucault se centra en concreto en el caso no ya de las ciencias físicas, sino de la psicología, la psiquiatría. Él era una persona de orientación gay y en aquel momento la orientación homosexual, la homosexualidad se consideraba una enfermedad, estaba clasificada como una enfermedad. Y Foucault quiere saber por qué. Y entonces hace su tesis doctoral sobre la historia de la psiquiatría, que luego aparecerá publicada en un libro que en español se titula Locura y civilización. Y cuando uno lee ese libro, de principio a fin, es muy curiosa la sensación que tienes, porque es una historia de la psiquiatría, digamos, de cómo han tratado los psiquiatras a los locos o supuestamente locos, qué tratamiento les han dado. Entonces lo que uno ve ahí es, no sabe quién está más loco, si los locos o los psiquiatras, en los tratamientos tan demenciales que les aplican. Y claro, la definición de locura se da uno cuenta de que es una definición que varía culturalmente, que va evolucionando con la cultura. A una determinada persona que hoy día andaría por la calle sin ningún problema, hace X años le metería en un psiquiátrico porque pensarían que está loco. Yo les decía a mis alumnos en la universidad, cuando les veía con los piercings y los tatuajes por todas partes, el pelo de color rosa, que si hubieran entrado así en una clase universitaria a principios del siglo XX, o no digamos en el siglo XIX, les habrían llevado al centro de salud para que les hiciera un estudio psicológico, porque pensarían que están desequilibrados. Muchas de las cosas que hacemos hoy, hace 100 años, se pensaría que son propias de una persona enferma mental. Es una ciencia, entre comillas, que se ha apoyado mucho en el prejuicio social. Y esto lo pone de manifiesto Foucault en su libro y en su estudio sobre la historia de la psiquiatría. Basándose en los estudios de Foucault, otro autor, Thomas Szasz, ya en los años 60 también, empezará un movimiento que se llama el movimiento de la antipsiquiatría, en el que descarta, él era psiquiatra por cierto, pero funda la antipsiquiatría, y en ese movimiento descarta por completo la psiquiatría como ciencia. Piensa que es prejuicio social disfrazado de ciencia nada más. Tiene libros como La fabricación de la locura, El mito de la enfermedad mental, etc. Eso es el movimiento de la antipsiquiatría, que es muy potente en Estados Unidos, por cierto. Y luego esa crítica empieza también a pasarse también al mundo de la investigación física. Claro, podemos decir, pero ¿cómo es eso posible? Es decir, en la investigación física miramos una cosa en el microscopio, y vemos cómo es objetivo. Ahí no hay ninguna tendencia, de qué manera influye ahí el poder.
Bueno, el crítico postmoderno dice, el poder siempre está presente. Ahí la pregunta es, ¿por qué estás investigando eso y no otra cosa? ¿Quién te paga para que investigues eso? Para que logres tal descubrimiento. ¿Quién te paga para que elabores nuevo armamento? Sí es ciencia y se hacen descubrimientos en ese sentido, pero siempre promovidos por el poder. El modo en que conceptualizamos el mundo siempre viene desde un ángulo, desde una perspectiva de poder, en todos los sentidos. Esto es como se ve en la posmodernidad. Cuando denominamos llevado al extremo, os pongo un ejemplo, cuando decimos que algo es una enfermedad, es algo que a nosotros nos parece malo, objetivamente malo, nos parece evidente que es malo. El virus del SIDA, el virus de la gripe, las bacterias que producen enfermedades son malos, son enfermedades. Por tanto, hay que destruirlas. En ese caso, el poder lo representamos todo el género humano, que estamos de acuerdo en eso, pero sigue siendo, aún así, una perspectiva de poder. Porque si el virus del SIDA, el virus de la gripe, las bacterias que causan enfermedades pudieran hablar, dirían, no, los malos sois vosotros que queréis destruirme. Yo vivo y soy feliz viviendo en mi medio, porque poseo vuestra sangre o lo que sea. Es decir, la definición que hacemos de la realidad siempre viene dada desde una perspectiva de poder. En el caso de las enfermedades, como digo, una perspectiva muy amplia que incluye a toda la humanidad, pero en muchas otras cuestiones son las perspectivas más restringidas de grupos de poder dentro de la sociedad. Es decir, la posmodernidad siempre considera que el conocimiento, la racionalidad, se ha puesto al servicio del poder. Y esto, el movimiento feminista, a finales del siglo XX, lo lleva al extremo. Dice, es que todo en esta sociedad ha sido construido al servicio del poder de los hombres, porque los hombres son los que detentan el poder y los que lo han detentado siempre. Ellos son los que definen la realidad según su conveniencia. Ellos hacen las leyes según su conveniencia. Ellos definen lo que es bello, lo que es hermoso, según su percepción. Y ellos han colocado a la mujer en un estatus de inferioridad y lo han justificado racionalmente. Muy interesante. Hay incluso algunas feministas que llegan a decir que la racionalidad, incluso la racionalidad, la lógica, la racionalidad que utilizamos es un instrumento de dominación masculina. Os dejaré los enlaces en el vídeo. Hasta ese punto llega la crítica postmoderna. ¿Cómo ha afectado esto a los movimientos sociales? Bueno, pues claro, hasta ahora todas las leyes que había, todas las medidas que se imponían sobre la sociedad, se justificaban siempre con una serie de argumentos muy racionales. La crítica postmoderna ha desarticulado esos argumentos. Dice, no, esos argumentos son los argumentos que benefician a un cierto sector de la sociedad. Pero nosotros tenemos nuestros argumentos, que son igual de válidos. Y es un pulso de poder. Nuestra racionalidad vale tanto como la vuestra. Y aquí ya es una cuestión de poder. ¿Cuántos sois vosotros? ¿Cuántos somos nosotros? ¿O cuánta presión podemos hacer para que sea nuestra racionalidad la que se imponga y no la vuestra? Un ejemplo claro sería el de la desmedicalización de la homosexualidad, que tuvo lugar en la poderosísima Asociación Americana de Psiquiatría en 1973. Hasta ese momento, esa asociación tenía en su manual de diagnóstico la homosexualidad como una enfermedad y ofrecía tratamientos y la gente iba a los psiquiatras para curarse de su homosexualidad. Ya el activismo de finales de los años 60, ya estas ideas posmodernas hicieron que se organizara un movimiento feminista fuerte y un movimiento gay, de liberación gay, como se llamaba entonces, fuerte, que presionara a esta asociación con piquetes y con manifestaciones, irrumpiendo en sus reuniones, sus congresos, para que se modificara, para que se eliminara la homosexualidad como patología, porque esto tenía consecuencias a nivel legal. A nivel legal. A los homosexuales se les consideraba enfermos y si la policía les detenía, pues se les podía someter
a un tratamiento forzoso, en fin, tenía una serie de consecuencias reales. Esto, tras varios años de presión, llevó a que la junta directiva de la Asociación Americana de Psiquiatría, en una reunión, votara a favor de eliminar la homosexualidad de la lista de patologías. Pues fijaos bien que cuando digo que se votó esto, el voto es un ejercicio de poder, porque en esa reunión quizás el 60% votó que sí y el 40% votó que no. Y como los que votaron que sí, que se eliminara, eran la mayoría, su poder se impuso. Pero eso no es lo que entendemos por ciencia. No es que de pronto miraran del microscopio y dijeran, no, la homosexualidad objetivamente no es una enfermedad. No, fue una votación lo que hubo. Entonces, claro, tú mirabas a tu vecino la semana pasada como un pobrecito enfermo que necesitaba tratamiento porque era homosexual y ahora de pronto ya no lo es. ¿Por qué? Porque ha habido una votación de una junta directiva. Esta votación provocó una auténtica sublevación entre algunos miembros de la Asociación Americana de Psiquiatría, eran miles de miembros, y llevaron a cabo un referéndum incluso. Hay que entender que esto les quitaba clientes, claro. Ese referéndum tuvo lugar y bueno, pues por un pequeño margen también venció la idea de que no era una patología. Un referéndum. Ahí sí que era un pulso. Vamos a ver cuántos somos los que pensamos de una manera o los que de otra. Y eso será lo que se considere ciencia. Lo que decíamos con un voto, con un acto de poder, con un pulso. Esto fue una revelación para los críticos de la modernidad, es decir, para los pensadores postmodernos. Se dieron cuenta, surgió la sensación de que así es como funciona el engranaje social. Es todo un pulso de poder. La racionalidad y los argumentos están por todas partes, pero quien tiene poder para imponer los suyos es el que los impone y los hace aparecer como objetivos obvios y únicos al resto, mediante un ejercicio de poder. Esto ha tenido grandes consecuencias. El paradigma o la idea esta de Francis Bacon de que conocimiento es poder, con Foucault se da la vuelta por completo, se trastoca. Ahora el pensador postmoderno dice no, poder es conocimiento. El conocimiento está por todas partes, pero el conocimiento que se hace relevante es aquel de quien tiene poder, de que tiene el poder para imponer su conocimiento, que es el que le interesa que se escuche, que sea relevante para todos. Veamos, por ejemplo, cuando se habla del IQ, el coeficiente de inteligencia. Esto se habla mucho de ello en Estados Unidos, se hablaba antes mucho, por lo menos. Lo que nos dice si una persona es más o menos inteligente. Eso es un test que mide un tipo de inteligencia. La inteligencia de carácter matemático, de lógica matemática, básicamente. Pero hay muchos otros tipos de inteligencia que son igual de valiosos, solo que el poder no los considera valiosos. Una persona que vive en el campo y sabe todo sobre el campo, sobre cómo cuidar el ganado, puede ser muy inteligente, puede tener muchos conocimientos, pero su conocimiento se valora menos que el de un físico, el de un matemático o cualquier otro científico. Es decir, valoramos, es como si yo, por ejemplo, soy un gran jugador de ajedrez y decido hacer un test para ver quiénes son mejores o peores jugadores de ajedrez. Y determino que quien juegue bien al ajedrez va a ser más inteligente. Ese va a ser el test de inteligencia. Bueno, pues lo mismo. Se valora un tipo de inteligencia, se hace un test y decidimos que quienes puntúan mejor en ese tipo de test son más inteligentes. Eso es el test del IQ, del coeficiente de inteligencia. Y como eso todo, la crítica postmoderna alcanza a todas partes. Nos dice, quien tiene poder tiene la capacidad para establecer su modo de entender las cosas, sus argumentos como únicos, válidos y objetivos para todo el mundo. Bueno, espero que este vídeo os haya hecho pensar, que os haya parecido interesante. Por supuesto, hay mucho más que se puede decir de la modernidad y de la posmodernidad, pero estos vídeos no están pensados como clases de filosofía, sino como una mera introducción lo más liviana, lo más clara y esquemática posible para cualquier persona
que no tenga un interés especial en la filosofía, sino que simplemente quiera enterarse de en qué consisten estas ideas. Si os ha parecido de interés, os invito a que deis al like y a que os suscribáis a este canal para que os sigan llegando alertas de nuevos vídeos en el futuro. Hasta pronto.